Pues expresando toda nuestra pena por esta situación que se ha presentado en Filipinas. Más de 10,000 muertos, producto del tifón Haiyan, que ha devastado a Filipinas. Hasta ahora ha sido pues el evento natural más destructivo que se haya producido en Filipinas en toda su historia. Estamos hablando de vientos sobre los 300 kilómetros por hora, elevación del nivel del mar y una situación sumamente desesperante. Filipinas, pues, hoy está padeciendo una gran tragedia producto de este tifón que ocurrió el pasado viernes. Estamos hablando de que más de 4.5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Más de 300,000 personas andan por ahí en los refugios habilitados. Millares de personas no se sabe dónde están ni cuál ha sido su suerte. Y probablemente ya en el día de hoy se puedan producir otras informaciones mucho más precisas. Nuestra historia y la de Filipinas están hermanadas por todo ese proceso de conquista que arrancó en el año de 1942. Filipinas es el producto de la conquista de América. Es una etapa superior de la conquista de América, porque en el momento en que España produce la conquista de América, España aún no se había convertido en un imperio. España estaba dividida en dos reinos. El reino de Castilla, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos reinos que tenían sus dos reyes divididos, etcétera, después de la muerte de los reyes católicos, el imperio español, estos dos reinos se unifican, y con la conquista de América y toda la riqueza que la conquista de América le proporciona a España, España emerge como un imperio, y vienen otras grandes conquistas. Entonces, la conquista de México, la conquista del Perú, y desde América se va a producir la conquista de Filipinas por parte del conquistador Magallanes. Es decir, que fue una colonia española, las Filipinas. Muy lamentable, y esperamos poder ofrecer todos los detalles de esta tragedia que padece en el día de hoy Filipinas. Pero a las 7:05 vamos con nuestros temas del día de hoy. 7:05, señores. Yo quiero que en el día de hoy, en el sol de la mañana, se aclare qué es lo que pasa con el negocio del azúcar en la República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar en la República Dominicana? Hace meses que dijimos aquí que había serios problemas en la industria del dulce en el país, y que esos problemas estaban siendo ocasionados por un sobreprecio en la venta del azúcar, el azúcar refino, que prácticamente saca de competencia a todo el que produce algo dulce en la República Dominicana. Lo saca de competencia en relación con los productos que llegan, por ejemplo, de Centroamérica, con quien tenemos un acuerdo de libre comercio, o productos que pueden llegar de los Estados Unidos.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo explico de manera sencilla, pero yo quiero detalles. Quiero detalles y que la gente que conoce de este tema hable y le diga al país qué es lo que está pasando. Porque está establecido que para proteger a los productores nacionales de azúcar, para proteger a esos productores nacionales, esos productores están prácticamente a cargo del control del mercado. Y sobre todo el azúcar refina la controla el Central Romana en la República Dominicana. Entonces, ese azúcar tiene unos precios a lo que ese azúcar le debe llegar a los productores, a los industriales, por ejemplo. Le debe llegar ese azúcar a unos precios. Y desde hace tiempo que esos precios no son otra cosa que una burla. Se simula que el azúcar se vende a esos precios, pero el azúcar no llega a esos precios, sino que llega a un sobreprecio. Y siempre se ha hablado, y yo quisiera que los que conocen de esta temática hablen, porque no tengo en mis manos pruebas para afirmar esas cosas, pero se ha planteado que en el fondo hay un negocio que está vinculado a los mismos ejecutivos de el Central Romana, que supuestamente ellos habrían dejado como un juguete de niños, de niños no, porque no son niños, pero niños porque se trata de parientes muy cercanos, se trataría de parientes muy cercanos de los principales ejecutivos del Central Romana, que, por ejemplo, el azúcar que debe llegar a un productor a un precio de 1.800 pesos, ese productor tiene que comprarla a 3.400 pesos. Entonces, frente al gobierno, al INAZÚCAR, que está mudo, se plantea, mire, aquí se le estamos vendiendo al productor a 1.800 pesos, pero ¿qué es lo que pasa? Que si el productor necesita 3.000 sacos de azúcar, le colocan, por ejemplo, 500 al precio real. Es decir, ok, mira, al precio real, al precio que está regulado, nada más me quedan 500 sacos, son tuyos, yo te lo mando. Ah, no, pero que yo necesito 3.000 sacos. Ah, bueno, esos 2.500, entonces usted tiene que buscarlo en el mercado. Y en el mercado usted solamente lo va a conseguir a sobreprecio. Pero ¿cuál es el azúcar que usted consiga a sobreprecio? La misma azúcar que debió venderse a los precios regulares. Y en esto no habría que meterse si esto no estuviera afectando al país como lo está afectando. ¿Por qué? Porque aquí hay empresas locales, productoras de jugos, por ejemplo, que están calculando desde hace tiempo traer sus jugos de México o traer sus jugos de Puerto Rico, mandarlo a hacer allá, que le pongan todos los sellos de su cosa aquí y que le traigan esos jugos hechos aquí. Y esos jugos hechos aquí salen más barato que producirlo aquí por el asunto del sobreprecio del azúcar, que supuestamente, señores, ese jueguito en cada transacción deja más de 60 millones de pesos. En cada transacción más de 60 millones de pesos para que ciertos muchachos compren yate, compren vehículos de lujo, beban mucha champaña con cuartos que producidos así no se acaban, y mientras tanto se destruye una industria importante del país. Entonces, si ocurriera como México, por ejemplo, que las gaseosas van a ser más caras, pero van a ser más caras para beneficiar al gobierno con un impuesto. Y el gobierno a la vez está alegando que se va a beneficiar con ese impuesto para poner control al consumo de refrescos en México. Para bajar el consumo de refrescos en México por un asunto de salud, va a poner un impuesto. Pero ese impuesto va directamente al gobierno. Del que yo estoy hablando va a unas cuantas manos
perjudica al consumidor, perjudica al productor, perjudica al comerciante y en definitiva nadie hace nada. ¿Ustedes creen que el gobierno desconoce esto que yo estoy diciendo? Pero si yo lo dije aquí hace 8 meses, ¿es porque eso se ha planteado? ¿Es porque todo el mundo sabe que eso está pasando en la República Dominicana? Y eso se deja pasar como quien ve llover. Es decir, que unos cuantos, para beneficiarse, para sacar ventajas de un negocio, controlen prácticamente una mafia y esa mafia entonces esté causando todos estos daños. Entonces, retomo el tema porque veía en el día de ayer unas declaraciones que aparecen en el periódico El Nacional, en la edición del domingo del periódico El Nacional. Hay unas declaraciones de René Japa, que vamos a llamar a René Japa, que se está refiriendo al tema. Pero sería importante también que otros dirigentes del comercio, otros líderes del comercio, hablen de esta situación, a las órdenes y a la disposición también del Central Romana, para que el Central Romana aclare qué es lo que está pasando con los precios del azúcar, porque tal vez se está cometiendo una injusticia con el Central Romana. Pero cuando se le pregunta a los dirigentes del comercio y cuando se le pregunta a la gente que maneja la industria del dulce en la República Dominicana, ellos acusan al Central Romana. Y son ellos los que están hablando de ejecutivos y de gente muy vinculada al Central Romana, no soy yo. Son ellos los que están planteando que ahí es que está el problema. Entonces, si el Central Romana está siendo objeto de una acusación injusta, que la aclare. Que se le diga al país qué es lo que está pasando con el precio del azúcar. ¿Quién es que se está beneficiando de esto? ¿Quién es que está alterando los precios? ¿Quién es que está perjudicando al país? Y que se le diga si no hay gobierno. Si no hay gobierno, porque este tipo de cosas no se pueden permitir. ¿Cómo vamos a estar hablando de impulsar la actividad productiva y vamos a dejar que 5 o 6 atenten contra la actividad productiva? Eso no es sumamente contradictorio. Entonces, si alguien tiene datos que yo no tengo, si alguien quiere hacer un aporte sobre este tema, ahí está el 809-334-5100, que es nuestro teléfono que sale inmediatamente al aire. 809-334-5100. Y me estoy refiriendo al número local porque me imagino que las personas que tienen datos sobre eso son las personas que están aquí en la República Dominicana y sobre todo los que están ligados a este negocio. Ahí hay algunas llamadas, vamos a depurarla, pero depurarla en el sentido de que sea gente que venga a aportar, que tenga datos reales, que tenga datos porque no queremos hacer de esto un relajo, sino datos concretos. ¿Qué es lo que está pasando con el problema del precio del azúcar en la República Dominicana? ¿Quién es el responsable del sobreprecio del azúcar en la República Dominicana? ¿O son los mismos comerciantes entonces que están especulando y que están acaparando y están entonces ellos llevando este sobreprecio? ¿Quién es el responsable del sobreprecio del azúcar en la República Dominicana? ¿Quiénes son los responsables de esa situación? Y me pregunto, si el INAZÚCAR no lo han cerrado en esta administración, si no han cerrado el INAZÚCAR, ¿cuál es la posición del INAZÚCAR frente a este problema? ¿Cuál es la posición que tiene frente a este problema? Que le establezca con responsabilidad. Que le establezca con responsabilidad. Entonces, nosotros vamos a continuar con otros temas, pero este tema lo mantenemos abierto. Y veo que hay otras llamadas, que hay otras cuestiones ahí, pero repito, quiero que sea un aporte real. Gente que tenga datos, que tenga información y que esté dispuesto a compartir esa información con responsabilidad. Con responsabilidad. Y hacemos entonces
un poquito más adelante tal vez nos comunicamos con algunos dirigentes del comercio para tratar este tema. 7:17 minutos. Señores, yo quiero retomar el tema de lo que ha ocurrido con el metro en Santo Domingo, con el metro de Santo Domingo y con el tema del metro en Santo Domingo Este. Hoy se conoce el presupuesto. No sé qué posibilidades reales tengamos de esperar algunos días y ver si hay alguna salida para este tema. Pero yo exhortaría al gobierno, que sé que se está manejando con una situación precaria. Sé que el gobierno se está manejando con una situación sumamente difícil. Yo pues exhortaría al gobierno a cuidarse mucho de los efectos que este golpe pudiera producirle. Estamos hablando de un gobierno que la gente lo ha comprendido. Estamos hablando de un gobierno a la que el pueblo no le ha pedido cosas imposibles. Por eso ha comprendido a un presidente que está haciendo de tripas corazón, demostrando que tiene interés en resolver los problemas fundamentales. La gente no lo ha acelerado. La gente no lo ha acelerado. La gente no lo ha acorralado. La gente entiende que a ese presidente hay que darle la oportunidad de trabajar. Y entonces ese presidente está administrando una situación económica difícil y una situación fiscal difícil. Y producto de esa situación, nosotros tenemos lo que ocurrió, que por eso algunos medios, el Listín Diario, por ejemplo, en su edición del sábado, se hicieron eco de las declaraciones que produjo el pasado viernes en El Sol de la Mañana el ingeniero Diandino Peña. Porque lo del metro de Santo Domingo es sorprendente. José La Luz había hecho un planteamiento similar cuando advertía que no se había colocado un peso del presupuesto, sino que lo que aparecía como presupuesto del metro de Santo Domingo no era otra cosa que las recaudaciones de ese metro. Entonces, si ese metro es deficitario, y sabíamos que lo iba a hacer porque no es deficitario porque esté mal administrado, sino porque los metros en todas partes del mundo son deficitarios. Y además porque hasta que ese metro no esté encadenado con otras líneas, pues puede ser deficitario. Entonces, el gobierno asume en cierta medida el costo social de eso, que no es un lujo. No es un lujo, señores. No es un lujo. Definitivamente eso no es un lujo. No es un lujo el que usted le preste a los ciudadanos la posibilidad de transportarse con decencia y seguridad. Eso no es un lujo. Y el beneficio fundamental de eso es para los más pobres. ¿A quienes eso beneficia? Es a los estudiantes, es a los trabajadores, es a las amas de casa, es a todo el que está en la obligación de moverse a bajo costo, pero para llegar en tiempo eficiente a cumplir con sus responsabilidades. Pero también, señores, ahí estará la clave para la organización del transporte en la República Dominicana. Entonces, desde luego, dejar el metro de Santo Domingo a expensa de lo que recibe, lo que quiere decir es que vamos hacia un proceso de deterioro del metro de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque lo que recibe no es suficiente para poderse sustentar. Entonces, ya no solo estamos hablando de la posposición de la construcción del metro de Santo Domingo Este, que el presidente Danilo Medina
aún con todas las dificultades que tiene, mandó a hacer el anuncio. Señores, y yo creo que hay cosas que aún en tiempo de crisis usted tiene que cuidarla. Y la persona que hemos vivido del crédito, es decir, la persona que la mayor riqueza que tenemos es nuestro crédito, uno sabe también cuál es el peso de la palabra, aunque hoy en el sistema bancario eso se toma poco en cuenta, pero tradicionalmente eso ha tenido un valor. ¿Por qué? Porque si saben que usted es una persona que cumple y usted tiene dificultades, pues hay comprensión frente a esas dificultades, porque usted es un hombre que no dice una cosa por otra. Es decir, eso se anunció porque el presidente tomó la decisión de que se anunciara. Entonces no puede quedar en el aire. El daño que eso haría sería terrible. Yo creo que estamos a tiempo de procurar alguna salida. E insisto también, que se integre a la población, que el gobierno, de manera transparente, se comunique con la población que va a ser beneficiada de ese metro, le explique cuál es su situación y que se aborden salidas conjuntas. Señores. Pero esa es una obra que usted la puede llevar tal vez a un ritmo más lento, tal vez puede estar medio año, un año después de lo concebido, pero nunca paralizada, porque sé que los efectos que eso va a acarrear son efectos muy negativos. Entonces yo espero una reflexión sobre ese tema. Yo espero alguna salida. Le hemos buscado salida a otros problemas. Y yo sé cuál es la situación. Fíjense, señores, que ahora estamos aprobando un presupuesto complementario. Ese presupuesto complementario, señores, el 77% del presupuesto complementario del 2013, 77% será para el subsidio de la industria eléctrica, que es una de las razones por la que el gobierno dominicano tampoco debe de tener ni dar sensación de flojedad frente a ese tema. Su intención de construir 2 plantas a carbón, que ya llevó a cabo una licitación. Esa licitación fue supervisada por la misma empresa que elaboró los términos de referencia, una empresa con más de 100 años de experiencia en el ramo. Y entonces se anuncia que un día se va a dar a conocer la licitación y resulta que después viene una posposición. CDEE no debería hablar más hasta que no dé a conocer los resultados de esta licitación. Y manos a la obra con estas cosas que son importantes. No tumbemos la visión de futuro, no tumbemos las esperanzas de la gente. Yo estoy mal, pero si veo que un gobierno está trabajando para que yo mejore, yo tengo esperanza de mejorar. Entonces, las cosas que me dan esa esperanza de que mi situación va a cambiar, yo no la debo tumbar. Nadie quiere vivir lo comido por lo servido. Nadie quiere vivir en medio de esa situación. Entonces, hay que cuidar algunas cosas. Y yo creo que eso no se ha manejado de la mejor manera. Desde luego, un gobierno que está siendo exitoso, un gobierno que ha tenido los niveles de valoración y de popularidad
a veces no necesita sentarse a reflexionar con la gente que pudiera ayudarle de cómo manejar ciertos temas. Y como el gobierno ha tenido suerte, pues sigue manejando algunos temas a su suerte, pero la suerte no se puede tentar tanto, ¿eh? La suerte no se puede tentar tanto. Eso ha sido manejado de manera pésima y ojalá que estemos a tiempo de hacer alguna rectificación. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, señores, solo muy breve, con relación a este tema que ustedes han notado que muy a propósito, teniendo este país otros temas importantes, yo entiendo que tenemos que ocuparnos de todos los temas importantes que tiene el país. Que no podemos estar dando en un círculo vicioso, externando las mismas posiciones, en las posiciones ya conocidas que tenemos sobre un tema. Entonces, por eso, quisiera que cualquier planteamiento sobre lo que sería el asunto de la evolución de la sentencia 168-13, por lo menos de mi parte, se limite a algunas precisiones. Algunas precisiones. Señores, el lenguaje, el español, yo creo que es un idioma muy rico. Y el español se ha hablado con claridad en lo que la Junta presentó la semana pasada, el pasado jueves. Se dijo claramente que de lo que se trataba era de un levantamiento. Levantamiento no es auditoría. Es un levantamiento. Esa no es la auditoría a la que se ha referido el Tribunal Constitucional, que ha dado unos plazos mayores, porque estamos hablando de que una auditoría es una experticia ya técnica más especializada. Y podemos poner el ejemplo en un sistema simple de contabilidad. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros tiene que rendir un informe de que yo tengo 1 millón de pesos, por ejemplo, que me lo han dado para pago de personal. Entonces, yo puedo mostrar documentos de que yo he hecho pago de personal en un levantamiento. Mire, señores, este es mi levantamiento sobre este dinero, y cuando se ve las cosas dice, sí, aquí Julio tiene los recibos de las personas a las que le pagó, y cuando vemos eso totaliza 1 millón de pesos, o hay una diferencia muy leve, es decir que ahí no hay problemas. El levantamiento, ese es el levantamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la auditoría, entonces están las precisiones de a quién yo le pagué. Y si en esos recibos que yo estoy presentando, por ejemplo, yo estoy representando que le pagué a Mauri 3 veces, entonces la auditoría lo detecta, el levantamiento no. El levantamiento lo que ve es que yo tengo tantos recibos como dinero tenía por pagar, y entonces ya se hacen unas verificaciones. Ah, pero mira, este que firmó aquí tenía la misma cédula, aunque tiene nombre diferente. Mira que es la misma letra. Parece que este cheque lo cobró una misma persona. Eso solamente puede determinarlo una auditoría, no un levantamiento. Entonces, son cosas distintas y la gente lo sabe. Entonces, ¿por qué distorsionar? ¿Por qué pretender cambiar las cosas? En el fondo de todo esto, señores, todos los que estamos de un lado y los que estamos de otro, en el fondo debemos tener un freno. Y ese freno es el país. Ese freno es el país. Yo no le pido a nadie que cambie su posición. Y he dicho que ambas posiciones hacen sus aportes. Porque todo este esmero que usted ve en hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas,
no solo está por el hecho de que se dispuso que se hicieran bien, que se hiciera correcta, sino porque también hay voces muy críticas que están vigilando. Entonces, frente a esas voces críticas que están vigilando, usted tiene que esmerarse en hacer las cosas bien. Entonces, en el fondo también el papel de esas voces es de aporte y es importante. Es importante, pero veamos a ambos lados del camino ese freno, y ese freno tiene que ser la República Dominicana. Cambio y fuera, Mauro.